una iglesia temerosa de Dios. Amén. Una iglesia temerosa de Dios. Hemos estado hablando, Dios ha estado hablándonos a la iglesia acerca de este tema. Ser una iglesia temerosa de Dios. No porque Dios nos vaya a castigar o nos vaya a hacer daño o nos vaya a doler, pero ser una iglesia temerosa de Dios. Y particularmente Dios me ha hablado en esta semana a través del pastor y cuando él me escribió hace unos días y me dijo que iba a estar de viaje, él no me dijo: Rubén, habla sobre esto o habla sobre aquello. Normalmente él me da una pauta, pero esta vez él no me dijo por la urgencia. Y yo, orando, dije: bueno, si Dios me ha estado hablando a mí, yo creo que tenemos que seguir ahí. Amén. Amén. Tenemos mucho que todavía aprender acerca del temor de Dios y el temor de Dios en nuestras vidas. Y tiene mucho Dios todavía que hacer en nuestras vidas acerca del temor, para que nosotros crezcamos como una iglesia temerosa de Dios. Una iglesia que no le teme a las circunstancias. Una iglesia que no le teme a las malas noticias. Una iglesia que le teme al Dios Todopoderoso. Esa es la iglesia de Jesucristo. En estas semanas, cuando el pastor nos ha hablado, nos ha compartido una radiografía de lo que es una iglesia sin temor de Dios. Y el pastor nos ha compartido incluso en esa radiografía algunas estadísticas muy interesantes acerca de el comportamiento práctico y vivencial de la iglesia, y cómo la ausencia del temor de Dios ha minado, ha afectado, ha penetrado en cada ámbito de la salud de la iglesia. Y hemos visto cómo una iglesia que no tiene temor de Dios es una iglesia condenada al fracaso, una iglesia perdida, una iglesia que no tiene rumbo, que no tiene sabor, que no tiene sazón. Es un rebaño que no tiene resguardo, que está expuesta a los ataques del enemigo. Es una iglesia que está dispersa y confundida, donde la violencia, la indolencia, la carnalidad, la indiferencia, la frialdad son características. Una iglesia donde los valores han menguado: la fidelidad, el amor, la firmeza, la honestidad, la pureza, la castidad. Una iglesia donde no hay esencia, una iglesia que no marca diferencia, una iglesia que no se distingue, una iglesia donde la vida familiar y personal de cada creyente no se distingue o no se diferencia en nada de aquellos que están en tiniebla. La forma como nos tratamos, la forma como educamos, la forma como hablamos, la forma como resolvemos, la forma como vestimos, la forma como nos comportamos. No hay temor de Dios. Pero para ser optimistas debemos decir que hace falta temor. Hace falta. No vayamos al extremo, pero creamos con un corazón optimista que nos hace falta. Nos hace falta más del temor de Dios. Quiero compartir otra definición más acerca del temor de Dios que encontré y que me ha sido de bendición. Y dice que el temor de Dios es el nivel más alto de respeto que una persona puede tener.
el nivel más alto de respeto que podemos tener, el cual se manifiesta o se demuestra, se expresa a través de 3 factores: la reverencia, la sumisión y el asombro. ¿Estamos allí? No puedo ver esa pantalla, pero estamos allí, ¿verdad? Ese nivel más alto de respeto que se puede tener y que se expresa a través de, no es un respeto, ¿cómo podríamos decir? Místico. No es un respeto, no, es un respeto que se expresa de manera práctica a través de la reverencia, a través de la sumisión y a través del asombro. Reverencia, podríamos decir, por la presencia de Dios que siempre está cerca. Reverencia es entender que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que Dios está presente en todo lugar y en toda circunstancia. Reverencia. Cuando yo era chiquito, entendíamos un concepto de reverencia y era estar calladitos sin mover un pelito. Así nos enseñaba. Usted se sienta allí y se queda calladito y no mueve un pelito. Y entendíamos que reverencia era eso. Pero reverencia va más allá de no hacer bulla. Reverencia tiene que ver con un entendimiento claro, una revelación, una comprensión profunda de que yo sé que Dios está aquí conmigo, de que Dios entra a todo lugar conmigo, de que Dios mira toda cosa conmigo, de que Dios oye mi conversación, de que Dios sabe aún los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Eso es reverencia. Saber que aunque no me están mirando, Dios sabe lo que yo estoy pensando y lo que estoy haciendo. Entonces ese nivel de respeto hacia Dios es aquel en el que yo sé Dios está cerca, Dios está conmigo, Dios es omnipresente, Dios lo sabe y lo ve todo. Por eso se expresa una reverencia hacia ese Dios al que conozco. Pero también una sumisión completa a su palabra, una sumisión completa a su voluntad. Si yo soy reverente a Dios, pero no me someto a Él, entonces no estoy en obediencia. La reverencia va de la mano con la sumisión. Y también el asombro por su grandeza, asombro por su poder infinito. Yo temo a un Dios que es tan grande, tan poderoso, tan soberano, ilimitado. Ese es el Dios al que yo le temo. Y ese asombro por su poder, por su grandeza, por su majestad, es lo que me hace postrarme, es lo que me hace vivir en una actitud de humildad, de humillación. Esa es la combinación perfecta de una vida que tiene temor de Dios: asombro, sumisión, reverencia, y que lo lleva al nivel más alto de respeto. Quiero compartir algunos pensamientos que extraje de la palabra acerca de por qué es importante el temor de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué es importante el temor de Dios en la vida de la iglesia? En primer lugar, dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12: ahora pues, Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay un paquete ahí en ese versículo. Hay un paquete allí. ¿Cuál es ese paquete? El temor, la obediencia, el amor y el servicio. Hay un paquete. Hay 4 cosas en ese paquete. Y no podemos separar lo uno de lo otro y escoger entre una cosa y otra. No podemos decir, bueno, yo sirvo a Dios o yo amo a Dios, porque ¿qué demanda Dios de ti? Ahí está todo. Que le temas, que andes en su camino, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el temor de Dios es parte de ese paquete que Dios espera recibir de cada uno de nosotros. Es parte de ese regalo que Dios espera recibir de cada uno de nosotros. A veces nosotros esperamos que Dios nos dé regalos, que Dios nos dé dádivas, que Dios nos dé y nos haga y nos aumente. Pero Dios también está esperando de nosotros que nosotros le temamos, que nosotros le sirvamos, que nosotros lo amemos, que nosotros lo obedezcamos. Es un paquete. Entonces podemos decir que el temor de Dios nos hace completos en Jesús. Nos hace completos en Jesús. El amor, el servicio, la obediencia van acompañadas del temor. Van completas con el temor. Se complementan. No estamos completos sin el temor. ¿O de qué nos sirve ofrecer sacrificio? ¿O de qué nos sirve, como dice el pastor, de qué me sirve tocar el instrumento si no temo al Dios al que estoy adorando? ¿De qué me sirve? Temor. Pero en segundo lugar, el temor, bueno, dijimos nos hace completos. En segundo lugar, el temor nos conduce a la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, todo el que quiera ser sabio tiene que empezar ¿por dónde? Por el temor. Todo el que quiera ser sabio tiene que empezar por el temor, porque el temor es el principio de la sabiduría. Por ahí arranca. Qué difícil es callar la voz de la razón, qué difícil es callar la voz de la opinión, para escuchar y abrir los oídos a la voz del temor. ¿Qué dice el temor de Dios en mi vida? No qué dice mi razón o qué dice mi opinión, pero qué dice el temor de Dios en mi vida. Porque según arrancamos por allí, entonces vamos a llegar a la sabiduría. Una cosa nos dice la razón y a veces nos engaña nuestra opinión. Por eso dice también Salomón: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será que medicina a tus huesos. Ve qué lindo. Medicina a tus huesos. El principio de la sabiduría es el temor. Entonces el temor nos lleva, nos conduce a la sabiduría. En tercer lugar, el temor de Dios nos ayuda
a caminar en la verdad. Nos ayuda a caminar en la verdad. Salmo capítulo 112, versículo 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. El hombre que teme a Dios es ese justo. El hombre, la mujer que teme a Dios, dice también, será alabada. En memoria eterna será el justo. Pero qué lindo que el temor de Dios nos guarda de resbalar, nos guarda de caer. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo que David saliera corriendo de los brazos de aquella mujer cuando ya ella le había despojado de sus ropas? El temor de Dios hizo que aquel hombre saliera corriendo de la casa de esa mujer, porque él temió a Dios. El temor de Dios afirma nuestros pies en los terrenos más difíciles para que no resbalemos y nos caigamos del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe una cosa? Más de uno en la Biblia resbaló del lugar donde Dios lo había puesto y por causa de eso fue desechado. Pero el temor de Dios es eso que te guarda para que no resbales. El temor de Dios en tu vida es eso que te mantiene firme en las alturas. El temor de Dios es eso que te lleva a cubrir cualquier terreno, a entrar en cualquier cosa. Como decíamos ahora rato, como la sierva que tiene sus pies ágiles para caminar en la verdad y para permanecer en la verdad. Hace falta el temor de Dios. Hace falta esa reverencia, esa sumisión, ese asombro. En cuarto lugar, el temor de Dios nos previene de pecar. El temor de Dios nos previene de pecar. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Un corazón lleno de temor de Dios es un corazón que aborrece el mal camino, la arrogancia, la soberbia, la altivez, el orgullo, la boca perversa, la lengua mentirosa. El temor de Dios te previene de pecar. ¿Qué lugar vamos? Quinto, entonces. ¿Viene quinto? Quinto. El temor de Dios nos acerca a Dios. Nos acerca, nos ayuda a construir una mejor y más fuerte relación de amistad con Dios. Nos acerca a Él. Podemos construir una relación mejor, más fuerte, una amistad más real con Dios. Salmo 145, 18 y 19 dice: cercano está Jehová a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. Ahora mira, aquí viene lo bonito. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Ahí está la promesa. Qué lindo. Cumplirá el deseo. ¿Cuántos acá tienen deseos grandes? Amén. Un cristiano que no tiene deseos grandes es un cristiano que no sabe el Dios que tiene, que no sabe dónde está parado y para dónde va. Pero todos aquellos que tienen deseos grandes
tiene que tener un temor grande, porque tiene que tener una amistad fuerte con Dios, tiene que tener una relación fuerte con Dios. Y el temor te acerca a ese Dios. El temor te acerca a su corazón para que tu clamor pueda ser escuchado. En este momento yo no estoy pastoreando. En este momento yo no tengo ovejas en mi redil, nada más que mis hijos, ¿verdad? Con mi esposa. Tenemos 3 ovejitas, una más gordita que otra. Pero, perdón, no debía haber hecho ese comentario. Me disculpo. Pero en ocasiones, cuando uno trabaja en el ministerio pastoral de cerca, hay una carga muy grande, y es que las ovejas vienen al pastor: pastor, ore por mí, pastor. Y uno ora por la oveja. Y es un honor, y es una alegría, es un gozo, es una bendición. Para eso está allí el pastor. Pero cuando nosotros estamos cercanos a Jehová, cuando nosotros estamos cercanos a Él, cuando nosotros somos de esos que lo invocan, pero que lo invocan de veras, entonces nosotros podemos clamar a Él y Él nos escucha. No necesito oír que el pastor ore por mí. Yo puedo postrarme, puedo arrodillar, puedo clamar a Dios, y sé que ese Dios está cercano a mí, porque yo soy una oveja temerosa de su redil. Amén. Había un pastor que en la iglesia siempre, hace tiempo, cuando llegábamos nos recordaba y nos decía: ¿quién es tu pastor, iglesia? ¿Quién es tu pastor, iglesia? ¿Quién es tu pastor, iglesia? Pero dígalo con seguridad, dígalo con fuerza. ¿Quién es tu pastor, iglesia? Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. De mañana, de tarde, de noche, de madrugada, el Señor es mi pastor. Cuando no tengo saldo o minuto para llamar a mi pastor porque se me fue la luz, Él es mi pastor. ¿A quién acudo? A mi pastor. ¿Por qué? Porque Él está cercano a los que le temen. Él está cercano a los que le invocan. Él cumple el deseo de sus hijos. Él escucha su clamor y Él los atiende. Él es mi pastor. Y si Él es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Número 6, creo que vamos. Leímos el pasaje, ¿cierto? Sí. El número 6. El temor de Dios nos abre puertas para la bendición. El temor de Dios nos abre puertas para la bendición. Miren lo que dice Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuál es el principio? El temor. ¿Cuál es el final? El temor. Ese pasaje empieza y termina por el temor. Y todo lo que está ahí dentro es la bendición de Dios para aquel que entiende la importancia del temor. Tus hijos serán como plantas de olivo. Tu esposa será como, ¿cómo dice? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La bendición de Dios no se apartará de tu vida. Y yo quiero declarar eso con fe para alguno aquí que lo va a recibir. Amén. La bendición de Dios no se va a apartar de tu casa. Amén. La bendición de Dios no se va a apartar de tu casa. Amén. Teme al Señor. Teme a Jehová tu Dios. Y la bendición de Dios no se va a apartar. Las puertas no se van a cerrar. Las puertas para ti se van a abrir. Y te va a llamar gente que tú no conoces.
y te va a poner en lugares que tú no te imaginas. Hace unas semanas atrás, un señor nos contactó por esto de lo que estamos haciendo de la miel, y nos contactó y fue una cosa de Dios, porque él me dijo: yo te estoy contactando a través de Facebook, porque vi tu cosa en Facebook y te estoy llamando para ofrecerte esto en estas condiciones. Cuando yo escuché las condiciones que él me estaba dando y me di cuenta que yo no he publicado nada en Facebook, yo dije: aquí hay alguien que está detrás de esto, y ese es el Dios de mi salvación. Ese es el Dios de mi salvación. El temor te abre puertas. El temor te abre puertas. El temor en séptimo lugar, el temor te hace vivir tranquilo. El temor te hace vivir tranquilo. Parece paradójico que el temor te hace vivir tranquilo. Parece paradójico. Sí, bueno, pero ¿cómo que el temor me va a hacer tranquilo? Porque el temor de Dios, mire lo que dice Salmo 112, 7 y 8, dice: no tendrá temor de mala noticia, su corazón estará firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Qué tremendo, qué tremendo. El temor de Dios te hace vivir tranquilo. Siempre habrá enemigos, siempre habrá luchas, siempre habrá gente, siempre habrá conflictos, siempre habrá persecución, y cada vez más tenemos que prepararnos, iglesia del Señor. Tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos, tenemos que ponernos, ¿verdad? Ceñirnos los lomos, como dice la palabra. Tenemos que, porque vienen tiempos en los que será difícil vivir tranquilo. Pero el temor de Dios nos cubre, nos recubre, nos ayuda a vivir tranquilos. Otra más: el temor de Dios nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Job capítulo 1 versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense cómo la característica de Job. Y al final del libro de Job, cuando termina la historia de Job, en el capítulo 42, versículo 12, dice que Dios recompensó a Job y le devolvió a él más de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque Job había temido a Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces no importa lo que tú perdiste, o no importa lo que tú vayas a perder, no importa. Tú eres un hombre que teme al Señor, tú eres una mujer que teme al Señor. El final de esa historia será mejor que el principio. Amén. Tu final será más grande, tu postrer estado será mayor, tu bendición será más grande. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está contigo y la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Nada se va a robar el plan de Dios. Última: el temor de Dios nos ayuda a crecer en santidad. Nos ayuda a crecer en santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a crecer en santidad, nos ayuda a perfeccionar la santidad. ¿Sabe cuál es la promesa
de la que está hablando ese pasaje allí? ¿Cuál es la promesa que está hablando Pablo ahí, en ese pasaje? La promesa que él se está refiriendo está unos versículos antes y dice que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Amén. Hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, mora en nuestra vida, ¿verdad? Y por tal promesa, dice, nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación. O sea, sabiendo y entendiendo que yo fui hecho templo del Espíritu Santo, entonces tengo que limpiarme de toda contaminación. Tengo que perfeccionar la santidad en el temor, a través del temor, por medio del temor. Hace unos años, ahí puse una lámina, hace unos años, bueno, no sé cuántos años, ya está la lámina ahí, hubo una campaña, no sé llamarlo como, fue un movimiento, los que son de la antigua era como yo, ancianitos, recuerdan de pronto, los más jóvenes no, pero los de la vieja guardia recuerdan esa tal vez campaña. ¿Alguien lo recuerda? Esas siglas WWJD, ¿lo recuerdan? Allá uno, ok, dos, los demás son jóvenes, no mentira. WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Eso fue un movimiento en Estados Unidos muy fuerte hace unas décadas, muy fuerte, muy grande, y eso impactó el mundo de muchas formas. Y andábamos con camisetas de esas siglas, y con gorras, y con pines, y con cosas de esa campaña, porque era un movimiento muy fuerte, y ese movimiento buscaba resolver la pregunta: si Dios estuviera en tu lugar ahora, ¿qué haría? ¿Qué haría Jesús? Si Dios estuviera contigo, si Dios estuviera enfrentando lo que tú enfrentas, si Dios estuviera viviendo lo que tú vives, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cómo enfrentaría Jesús la moda? ¿Cómo enfrentaría Jesús la política? ¿Qué haría Jesús con las costumbres? ¿Qué haría Jesús con la música? Y aquello llegó a todos los ámbitos de la vida de la iglesia. ¿Qué comería Jesús? ¿Qué relaciones tendría? ¿Qué lenguaje usaría? ¿Qué diversiones? ¿Cómo se desenvolvería Jesús? Y esto llevaba a los jóvenes de aquella época a que pudieran poner en práctica a diario el temor de Dios. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Esa campaña tocó miles de vidas. El temor de Dios puesto en práctica. Pero para que haya temor de Dios, y quiero cerrar con esto, para que haya temor de Dios en nuestras vidas, es necesario algo fundamental. Para que haya ese nivel de respeto tan alto hacia Dios, para que haya ese asombro, esa sumisión, para que haya esa reverencia en nuestras vidas, es fundamental que ocurra un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios va a marcar la diferencia en tu vida entre un creyente temeroso y uno que no lo es. Un encuentro con Dios. Si usted recuerda la historia de Jonás, Jonás había oído la voz de Dios, pero no fue hasta que Jonás tuvo un encuentro cercano con Dios en el vientre de aquel pez que Jonás reaccionó y Jonás volvió en sí. Si usted recuerda la historia del hijo pródigo, ese joven en aquel lugar tuvo un encuentro con Dios. Y después de ese encuentro con Dios, él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre había abundancia.
Un encuentro con Dios hace que nosotros tengamos temor de Dios y podamos reconocer a Dios, podamos volver a Dios, podamos buscar a Dios. Un encuentro con Dios es fundamental para que haya en nosotros temor. Zaqueo es otro ejemplo. Un hombre ladrón, avaro, codicioso de bienes, que no tenía temor de nadie. Un día abrió su casa para Jesús y Jesús entró en su corazón, y ese encuentro cambió la vida de Zaqueo. Y de egoísta pasó a generoso. Pedro, otro ejemplo. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús, pero después de un encuentro con Dios, el mismo Pedro del Evangelio, ahora en los hechos, se convierte en un evangelista. El temor de Dios se hace evidente en una vida que ha tenido un encuentro profundo con Dios. Solamente en una vida que ha tenido un encuentro con Dios puede existir temor de Dios. El conocimiento de Dios no va a producir temor. Por más conocimiento intelectual que tengamos, no vamos a tener temor de Dios. Pero un encuentro cambia las cosas. Antes de orar, quiero pedirle a Gabriel, si está por ahí, que me acompañe con el coro de ese canto que cantaron, Gracia Más Grande. ¿Usted recuerda la historia del joven rico? ¿Se acuerda de la historia del joven rico? ¿Están conmigo? La historia del joven rico. Era un joven que vino a los pies de Jesús con una vida piadosa, con un conocimiento intelectual, con una experiencia, con un recorrido en la fe. Pero aquel joven rico, cuando expuso su pregunta a Jesús y le dijo: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, los mandamientos sabes, no matarás. Y el joven le dice: bueno, todo eso lo he cumplido y lo he vivido y lo he hecho desde mi juventud, desde que era muy niño, he guardado todo eso. ¿Qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús lo mira con sus ojos de amor y le dice: deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Dice que aquel joven se fue afligido, triste en su corazón, porque el llamado que Jesús le hizo a dejar todas las cosas y seguirle era demasiado grande. Lo que Jesús le estaba pidiendo era demasiado grande. ¿Qué quería Jesús con el joven rico? Quería tener un encuentro. Lo que Jesús vio en la vida de ese joven, cuando lo amó, Él le dijo: lo único que te falta es tener un encuentro con Dios. Porque si tú tienes un encuentro con Él, vas a ganar, vas a llegar a la vida eterna. Amén. Pero ese joven se resistió a eso y dijo: no, mis bienes y mis posesiones son muy grandes, no puedo. Prefirió irse afligido y triste que seguir a Jesús. Un encuentro con Dios cambia la vida. Un encuentro con Dios nos da el temor para vivir la vida cristiana. Vamos a orar. Quiero animarle a que pueda cerrar sus ojos.
Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús profetiza y dice que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso ocurrirá porque no hay temor de Dios en ellos. El amor de Dios se enfriará porque no hay temor de Dios. Padre, nosotros queremos ser como aquellos que no le temieron al mal, que no le temieron a las amenazas, que no le temieron a la prisión, que no le temieron a la muerte, que no le temieron a nada. Sin importar cuál fuera la amenaza, cuál fuera el problema, cuál fuera la circunstancia, queremos ser como aquellos que, habiendo temido al Dios de Israel, fueron bendecidos, fueron levantados, fueron prosperados, fueron respaldados. Queremos ser como aquellos. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos. Ayúdanos, Señor, a que ese temor, ese respeto, esa reverencia, esa sumisión pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que podamos ver nuestra vida a través de los lentes del temor de Dios y que podamos considerar cada una de las circunstancias, cada una de las situaciones que vivimos a diario en la vida práctica, podamos vivirla gracias al temor que viene de ti. Ayúdanos a tener un encuentro contigo, de tal manera que lo cobarde se convierta en valiente, de tal manera que el frío se convierta en activo, en voluntarioso. Queremos tener un encuentro contigo. Un encuentro que cambie nuestra realidad. Un antes y un después, como hubo en Pentecostés. Queremos ese tiempo para que haya en nosotros un genuino temor de Dios, que nos lleve a la obediencia, que nos lleve a estar cerca de ti, que nos lleve a caminar en la verdad, que nos lleve a vivir tranquilos, que nos lleve a la sabiduría. Ayúdanos. Ahí donde usted está, con respeto, ponga la mano en alguien cerca, si es su familia, si es su esposo, su esposa, su hijo, si es su conocido. Tómele de la mano y ore por esa persona y dígale: Señor, ayúdala y ayúdalo a tener un encuentro contigo. Que él anhele, que ella anhele un encuentro real contigo, para que haya temor de Dios en su vida, para que no haya características en su vida que no sean las tuyas. Ministra, Señor, al que está a mi lado, ministra al que está al frente, ministra al que está atrás. Ministra, Señor, Espíritu Santo, a cada vida, de manera que podamos encontrarnos contigo, aún en la peor situación, podamos encontrarnos contigo y pueda venir temor de Dios a nosotros y podamos vivir como tú quieres que vivamos.
Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Tú me haces más que vencedor. ¿Quién podrá? Dígaselo a Él. Cristo, mi refugio y salvación, poderoso. Otra vez, dígale: Cristo, Cristo, sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, mi refugio y salvación, poderoso. La otra parte dice: gracia más grande que el pecado, con un poder más. ¿Puede estar de pie? ¿Puede estar de pie? Cántelo fuerte. Me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación.